Antes de iniciar la conferencia de esta noche, queremos presentarles un video. El tema de esta conferencia se llama Restaurando mi autoestima. ¿Por qué caminar si puedo volar? Le hemos titulado a esta conferencia, ¿no? Y vamos a explicar por qué del título también. Pero permítanme presentarles, antes de entrar ya de lleno a la exposición, este video que seguramente muchos de ustedes lo han visto ya. Pero quiero que lo volvamos a ver, que los que no lo han visto lo puedan apreciar. Y prestar atención a lo que vamos a ver, porque vamos a explicar un poquito acerca de del testimonio de esta persona. ¿Cuántos han visto este video de Tony Meléndez? ¿Cuántos lo han visto? ¿Ah, no lo han visto muchos? Pensé que la mayoría lo había visto. Bueno, va a ser una buena ocasión para poderlo ver a esta persona, parte de su testimonio que él cuenta, que estuvo también en Lima hace unos meses atrás. Ya como introducción a esta conferencia, entonces, queremos escuchar y ver este testimonio por un momento e inmediatamente empezamos ya de lleno con lo que es la conferencia. Adelante. La guitarra especial para mí. Estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él, un juguete pues al principio. Pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Meléndez. Yo soy Tony Meléndez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban, iba a ser... Dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo dos hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ella... Muchas veces nosotros también somos dañados por nuestros padres sin querer. También experimentamos humillación, rechazo. ¿Cuántas veces los padres dicen a sus hijos, eres un torpe, eres un inútil, eres un tonto, no entiendes lo que se te dice, eres un rebelde? Son maltratos psicológicos que estamos dando, son violencia psicológica que estamos ejerciendo, aunque creamos que no es así, que no es para tanto, pero estamos dañando su autoestima de esa manera. Entonces, no es de extrañarnos que cuando ese niño crezca, se sienta poco o nada como persona, se sienta como un insecto, aunque obviamente trate de racionalizar, pero se siente como un insecto. Miren, hay sociedades, hay culturas que experimentan también baja autoestima. Y miren, nosotros como país, ya no hablamos como persona, hablamos como país. Como país también tenemos un problema de autoestima. Arrastramos un trauma social, producto de la colonización, de la conquista. Entonces arrastramos problemas complejos como sociedad, como país. Miren, ¿cómo nos sentimos con respecto a los países desarrollados? ¿Cómo nos sentimos con respecto a los extranjeros cuando vienen? Nos sentimos menos. Sentimos al gringo, lo sentimos como superior a nosotros. Y aún internamente, ¿cómo nos sentimos con respecto a los que son de provincia? ¿O cómo se sienten ellos con respecto a nosotros? Aquellas personas que vienen de la sierra, tal vez, que muchas veces no levantan siquiera la mirada cuando te miran, porque se sienten menos, porque tienen un problema de autoestima. Y muchas veces van a hogares a trabajar en un empleo de hogar y muchas veces reciben el maltrato, reciben la violencia psicológica.
Y no solo de hogares inconversos, sino muchas veces de hogares cristianos, que explotan, que humillan a estas personas que laboran con ese trabajo. Y simplemente vienen de ese sector y simplemente no aspiran a otro trabajo más. Habla de un problema de autoestima. Como sociedad y como nación que alimentamos. Entonces tenemos ese trauma, que nos sentimos menos ante el gringo y nos sentimos más ante el provinciano, muchas veces. Y ambos revela el problema de autoestima que tenemos. Israel experimentó eso también. ¿Cómo se sentía Israel con respecto a las otras naciones, a los otros pueblos? ¿Cómo los veía Israel? A las personas, a las naciones a las cuales debería conquistar. ¿Cómo dice que los veía? Como gigantes los veía. O sea, Israel se veía algo pequeño y ellos lo veían como gigante, como algo grande, algo alto, algo superior. Eso revela su complejo de inferioridad que tenía Israel y que muchos de nosotros también arrastramos ese complejo de inferioridad. Por eso hablamos de restaurar mi autoestima. ¿Y cómo enfrentó Israel las demandas de la vida? ¿Cuál era el desafío que Dios le dio a Israel? Conquistar la tierra prometida. Pero él dijo, no se puede. Él en su mente grabó, Israel, que no se puede. No se puede conquistar. Es imposible conquistar la tierra prometida. Las ciudades son muy grandes, muy amuralladas. Las personas que la habitan son gigantes. Hay mucho bosque, hay muchos animales. Es imposible que lo conquistemos. Miren, la persona que tiene problemas de autoestima siempre se va a centrar más en las dificultades que en las posibilidades. La persona que tiene problemas de autoestima va a ver más las limitaciones, va a ver más los conflictos, las dificultades que hay en un proyecto que las posibilidades, que las bondades que hay en ese proyecto. Su autoestima hace que se centre más en lo negativo que en lo positivo. Eso es lo que pasa con una persona que tiene problemas de autoestima. Y eso pasó con Israel. Dijeron, no se puede conquistar. 400 años de humillación y explotación habían grabado en su mente que no se puede. Acá trabajamos también un curso que se llama Renovando la Mente. Y la autoestima tiene que ver con Renovando la Mente. Es por eso que el siguiente mes de junio trabajamos la renovación de la mente. Porque están íntimamente ligados. ¿Por qué decimos eso? Porque nuestro problema de autoestima es un problema de creencias, es un problema de nuestra mente. Porque en nuestra mente está grabado una serie de mensajes que nuestros padres han colocado en nosotros. Y uno de esos mensajes es el no se puede. El no se puede. Y por eso no alcanzamos logros significativos en la vida. Entonces, por eso Israel dijo, no podemos conquistar la tierra prometida. Y esa generación pasó, vivió y murió en el desierto, sin nunca disfrutar de la tierra prometida, sin nunca atreverse a cruzar el río Jordán. Miren, ¿cuántos cristianos hay? ¿Y cuántos de nosotros tenemos ya 5, 10, 15, 20 años en la vida cristiana? Y vemos que no avanzamos, que no hay cambios significativos en mi vida, que no he progresado, que no he crecido. No veo frutos, grandes frutos en mi vida. Aspectos religiosos tal vez, pero cambios significativos, verdaderamente transformadores, no los hay. ¿Por qué? Porque sigo viviendo en el desierto. Porque no he cruzado el río Jordán, porque estoy ahí rodeando el desierto, viviendo en el desierto, y puedo pasarme años ahí, puedo pasarme la vida entera y morir en el desierto, y nunca haber entrado a la tierra prometida. ¿Por qué? Entre otras causas, porque tengo un problema de autoestima, que no me atrevo a sanarlo delante de Dios, y eso fue la experiencia de Israel.
¿Cómo me siento entonces con respecto a mí mismo? ¿Cómo me siento con respecto a los demás? ¿Y cómo enfrento las demandas de la vida? Ese es el test para medir el grado de autoestima que yo tengo. Y esas tres preguntas tienen que ver con los tres grandes componentes de las cuales se forma la autoestima. ¿Cómo me siento con respecto a mí mismo? Nos habla del componente de la autoaceptación. O sea, para que haya una autoestima sana, tiene que haber una autoaceptación. Es decir, yo tengo que aceptarme a mí mismo. Yo tengo que amarme a mí mismo. Yo tengo que aceptar mi aspecto físico, aceptar tal vez mis orígenes familiares, aceptar tal vez ciertas condiciones que yo no voy a poder cambiar, no renegar, no maldecir de estas condiciones en las cuales yo he nacido. Autoaceptación significa entonces amarme a mí mismo, aceptarme a mí mismo. Es el primer componente de la autoestima. La segunda pregunta, ¿cómo me siento con respecto a los demás? Me lleva al segundo componente que se llama autovaloración. Autovaloración, que tiene que ver con el cuánto me valoro yo. Lo primero es cuánto me amo a mí mismo. Lo segundo es cuánto me valoro yo. Y eso habla de cómo yo me relaciono con los demás, cómo yo me integro con los demás. Miren, una persona que tiene problemas de autoestima va a ser una persona que siempre va a ir comparándose con los demás. Siempre va a ir sintiendo que es menos ante unos y es más ante otros. Siempre va a estar con ese problema, ¿no? Siempre se va a sentir menos con determinada persona y se va a sentir más con otras personas. El que tiene sana la autoestima puede presentarse ante el presidente y no sentirse menos, y no ponerse nervioso, y no sentirse insignificante. Y al mismo tiempo puede presentarse ante el portero de la empresa donde trabaja, ante el de mayor nivel, bajo nivel, en la jerarquía tal vez laboral, y no sentirse más. Tratarlo con el mismo respeto que trataría al que tiene un nivel jerárquico mayor. Porque es una persona sana en su autoestima. No se siente más ante unos, ni se siente menos ante otras. Un signo de complejo de inferioridad, un síntoma de problema de autoestima es que yo me comparo con los demás. Ese es un problema de autoestima. Miren lo que dice Israel. Dice que ellos se sentían como langostas, dice, ¿no? A nuestro parecer, dice, y así también nos parecíamos, dice, ¿no? A nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Así les parecíamos a ellos. Miren, aquí está hablando de una realidad psicológica. Estas frases están hablando de una realidad psicológica. Miren, Israel está diciendo, nosotros nos sentimos y nos parecemos como una langosta, y así también les parecemos a los demás, así también les parecemos a ellos. Miren, cuando yo me siento menos, yo invito a que los demás me traten como menos también. Es decir, como yo me trato a mí mismo, los demás me van a tratar a mí. Ese es un principio psicológico. Si yo me desprecio a mí mismo, yo voy a invitar a que los demás me desprecien también a mí. Si yo me desvaloro a mí mismo, entonces yo voy a invitar a que los demás me desvaloren también. ¿Por qué yo me siento rechazado por los demás? ¿Por qué experimento que los demás de alguna manera no me aceptan y me rechazan? Porque soy yo el que está invitando a ese rechazo. Porque soy yo el primero en rechazarme a mí mismo. Y eso hace, entonces, que los demás me rechacen. Es por eso que el rechazo jala al rechazo. Como yo me vea a mí mismo, va a ser como yo invite a que los demás me vean a mí mismo también. Y como yo me vea a mí mismo, es generalmente como mis padres me han visto a mí.
Ellos han grabado la imagen que yo debo tener y verme con respecto a mí mismo. Y esa es la imagen que yo voy a proyectar y que voy a invitar que los demás me vean a mí también. Entonces, está el componente de la autoaceptación, está el componente de la autovaloración y está la tercera pregunta. ¿Cómo enfrento las demandas de la vida? Que tiene que ver con la autoconfianza, que es el tercer componente de la autoestima. La autoconfianza tiene que ver con cuánta confianza yo tengo en mí mismo. Cuán capaz me siento de hacer cosas en la vida. Miren, así como el amarme a mí mismo no es egoísmo, no es pecado, el tener confianza en mí mismo tampoco es autosuficiencia. Yo creo que Dios nos ha dado potencialidades y capacidades. No hay ningún ser humano que no tenga potencialidades y no tenga capacidades. Dios nos las ha dado, Dios nos ha pertrechado de habilidades, de competencias, de capacidades. Y yo tengo que echar mano de ello para enfrentar las demandas de la vida. Entonces, cuando yo me tengo confianza, entonces yo voy a echar mano de esas habilidades, de esas capacidades, reconociendo que Dios me lo ha dado. Reconociendo que hay un Dios que es soberano en mi vida, pero que implica que yo confío en Él, pero que implica que yo también me tengo confianza en mí mismo. O sea, no hay tal eso que no confíes en ti, porque eso está mal, eso no es espiritual. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es correcto. Es como decir no te ames a ti mismo, porque eso es egoísmo, porque eso es egocentrismo. No es así. No confundamos los principios bíblicos. Dios nos enseña que nos amemos a nosotros mismos, porque en la medida que nos amamos y nos aceptamos a nosotros mismos, podemos amar y aceptar a los demás. ¿Por qué muchas veces no amamos a los demás? ¿Por qué rechazamos a los demás? ¿Por qué nos caen mal ciertas personas? ¿Por qué creamos o tenemos anticuerpo hacia otras personas? Porque las otras personas simplemente están siendo como un espejo delante mío, que están reflejando todas las carencias, todos los vacíos, todos los huecos de mi personalidad. Todas esas cosas que yo no acepto, que yo rechazo en mí, yo las veo en los otros y por eso no las acepto a los demás. Cuando una persona sana psicológicamente se acepta a sí mismo, se ama a sí mismo, tiene la capacidad de amar y aceptar a los demás. No tiene anticuerpos, no experimenta rechazos. Igualmente también, cuando una persona se tiene confianza en sí mismo, producto de ese amor a sí mismo, entonces puede echar mano de las habilidades, de las competencias que Dios le ha dado y puede obtener logros significativos en la vida. La tercera pregunta tiene que ver entonces con la autoconfianza, con confiar en lo que Dios me ha dado, en las habilidades que yo tengo. La suma de esos tres componentes van a formar mi autoestima. Puede que alguno de nosotros tenga más problemas en uno de esos componentes que en otros. El problema de autoestima es que tenemos dañado las tres áreas, los tres componentes, pero es en uno que es mayor el daño, que es lo que predomina más. Y entonces ahí donde hay que trabajar, donde hay que sanar. Miren, así como nuestro cuerpo se enferma, así como un artefacto eléctrico se malogra y necesita ser reparado, así también nuestra alma, nuestra mente, nuestra psiquis necesita ser reparado, necesita ser reestructurado, necesita ser sanado, porque, repito, venimos de hogares que no han sabido formar nuestra autoestima de manera correcta. Miren, esos tres componentes se va formando en la niñez. En el curso lo explicamos con mayor amplitud. Pero permítame mencionarles algunas cositas. Por ejemplo, el componente de la autoaceptación. ¿Cuándo es que yo no me acepto? ¿Por qué es que no me acepto? ¿Por qué es que no me amo? Porque cuando yo era niño, o cuando yo estaba en el vientre de mamá, mamá no me quería tener. No me quería tener.
Claro que después aceptó tenerme, pero en un momento experimentó rechazo hacia mí. Y entonces ya está grabado en su mente el rechazo. O tal vez cuando era niño, no lo atendían, no le cambiaban los pañales a tiempo, no le daban el biberón a tiempo, o lo tenían abandonado porque tenían que trabajar todo el día. Entonces él se sentía rechazado. Entonces él procesa en su mente y dice, no debo ser yo importante, no debo valer como persona, por eso no me aman. Está grabando en su mente esos mensajes. Igual sucede con la autovaloración, igual sucede con la autoconfianza. Cuando los padres no dan responsabilidades a sus hijos, no le enseñan autoconfianza, no forman autoconfianza en sus hijos. Esos padres sobreprotectores están creando hijos inválidos psicológicamente. Los están creando inválidos psicológicamente. Están grabando en su mente el yo no puedo. Está en su mente ahí, el no puedo. Entonces por eso cuando él es joven y se va a presentar a la universidad, se va a presentar a un trabajo, en su mente está el no se puede. En su mente está el no se puede. Jorge, después repartes, por favor. En su mente está eso, que no se puede. Está grabado en su mente el no se puede. Miren cómo funciona nuestra mente. Déjenme explicarles a través de una ilustración. Miren, en la India, ¿cómo se domestica a los elefantes? Cuando un elefante es pequeño, es niño, es un elefantito, lo traen con una soga y lo amarran en un árbol. Entonces el elefantito va a hacer todo lo posible por zafarse de esa soga y de ese árbol. Entonces va a mover, va a patalear, va a moverse, va a arrancarse hasta hacerse daño tal vez un poco de las trompas, del cuello. Y está ahí, una y otra vez. Pero llega un momento ya en que ya no lo intenta más. Porque ya en su mente de este elefantito está grabado el no se puede. Entonces cuando él ya se convierte en un elefante mayor, en un elefante grande, y lo amarran en una pequeña estaca, donde él fácilmente, sin ningún esfuerzo, podría zafarse, él ni siquiera lo va a intentar. Ni siquiera va a hacer el intento de zafarse. ¿Por qué? Porque en su mente ya está el no se puede. Eso que sucede en un animal, sucede también en nosotros. ¿Cuántas creencias equivocadas tenemos en nuestra mente? Nosotros decimos, ¿cuánta basura tenemos en nuestra mente que nos impide realizar grandes cosas en la vida? ¿Cuánta telaraña mental está en nosotros que nos retrasa en nuestro crecimiento, que nos impide entrar a la tierra prometida, que nos impide crecer como personas, como padres, como, no sé, profesionales, empresarios? No crecemos porque está metido ahí el no se puede, el no se puede. Necesitamos ser sanados. Entonces, son los tres componentes y cada uno de esos componentes necesitan ser reparados en nuestra vida. Miren, queridos amigos y hermanos, ustedes estarán diciendo, en base a lo que decimos, bueno, yo tengo un problema de autoestima y ni modo, pues no, mis padres me hicieron así. Mis padres, la familia en la que vine, me hicieron así. Y yo soy así, porque ellos de alguna manera provocaron todo esto. Pero miren, tal vez la buena noticia es que la autoestima se puede cambiar. Por eso el título de esta conferencia es Restaurando mi autoestima. Yo puedo llegar a Cristo, yo puedo llegar con una autoestima totalmente en ruinas. Tal vez yo no he sido un drogadicto, un delincuente, un estafador, no tengo un testimonio impactante que contar, pero sí llego con una autoestima totalmente dañada, con una autoestima en ruinas. Entonces, yo puedo restaurar esa autoestima. Es cierto que mis padres pudieron provocar eso, pero yo ya no soy responsable de mi pasado, pero yo sí soy responsable de mi presente y de mi futuro a partir de ahora. El mediocre se queda atrapado en el pasado.
La persona que tiene problemas psicológicos, y muchos de nosotros los tenemos aunque no nos demos cuenta de ello. Muchos arrastramos conflictos psicológicos. Tenemos desórdenes de personalidad, trastornos de personalidad, de las cuales no somos conscientes. Aquí en Despertares buscamos hacerlo consciente. Pero muchos tenemos esos problemas de personalidad, que es lo que nos impide que crezcamos y que nos desarrollemos. Arrastramos esos defectos. Entonces necesitamos ser sanados en ellos. Necesitamos reparar cada uno de esos componentes de la autoestima. Porque si no, no avanzaremos en la vida. Si no, no alcanzaremos el éxito, el progreso, el desarrollo, no solo en nuestra vida personal, sino en nuestro entorno, en nuestra vida familiar. Es importante entonces restaurar mi autoestima, reconstruir mi autoestima. Puede estar todo lo destruido, todo lo deshecho, pero existe la posibilidad de yo reconstruir esa autoestima, de hacerlo en Cristo, de hacerlo con la ayuda, con los principios que yo puedo encontrar. Quiero en esta parte ahora, no puedo trabajar cada uno de los componentes, no podemos extendernos mucho por cuestión de tiempo, pero quiero trabajar uno solo de ellos, tal vez el primero. En la clase, en los cursos que damos aquí, nos explayamos un poco más, damos el origen, por qué es que hemos llegado a esa condición, cómo es que se daña ese componente, cómo es que se restaura ese componente, y damos un ejemplo bíblico. Un caso específico para cada componente. En esta noche vamos a compartir un caso, nada más que un caso. Vamos a Marcos, el libro de Marcos, y vamos a ver cómo Jesús, quien aparece en la Biblia como el psicólogo de los psicólogos, como el terapeuta de los terapeutas, vamos a ver cómo Jesús fue un hombre que no solamente sanó el cuerpo, sino que sanó el alma. Vamos a ver cómo es que los evangelios me relatan que Jesús no solo estuvo interesado en sanar el cuerpo, Él estuvo interesado en sanar el alma. Más que el cuerpo, Él se preocupó en sanar el alma de las personas. Y miren, cada encuentro que Él tuvo con un personaje que nos relatan los evangelios, lo que Él hizo fue una terapia psicológica. Lo que Él hizo fue un tratamiento terapéutico con esta persona, como lo vamos a ver en el caso específico y particular del leproso. Vamos a leer la historia del leproso y vamos a ver cómo Jesús trató con este hombre. Vamos a ver a partir del verso 40, 1:40 en adelante. Los que tienen su Biblia, acompáñenme con la lectura. Dice así la palabra: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Vamos a pensar en la psicología de este leproso. ¿Cómo era la mente, cómo era la autoestima de este leproso? Miren, en nuestro tiempo, que casi no existe la lepra, es muy difícil entender esta enfermedad. Pero en el Antiguo Testamento, la lepra tenía una doble connotación, un doble significado. No solamente era una enfermedad física, no solamente era considerado una enfermedad física, que ya era bastante, sino que además de ser considerado una enfermedad física, era considerado también una enfermedad espiritual. Era considerado como una maldición. Entonces el leproso no solo sufría porque su carne se le podría y se le caía, sino que también sufría porque todo el pueblo lo rechazaba y lo consideraba un maldito por Dios. Que la lepra que él vivía era porque experimentaba una maldición, porque era un pecador. Y entonces,
Todo leproso y todos los leprosos vivían en cuevas, alejados de la ciudad, alejados de la gente común, normal. Y cuando por A o B se encontraban con alguna persona en el camino, la ley le obligaba a gritar y decir inmundo, inmundo, para que la gente se alejara de él. Porque de lo contrario, la ley autorizaba que fuera apedreado. Experimentemos o pensemos, ¿qué habría en la mente de este leproso? ¿Qué sentiría en sus emociones este leproso? El sentirse rechazado. Rechazado por su sociedad, sentirse rechazado por Dios, aunque no fuera así, pero él experimentaba un rechazo y aún experimentaba un rechazo por sí mismo. Experimentaba un rechazo. Nosotros hemos dicho que el componente de la autoestima llamado autoconcepto implica amarme a mí mismo. Y ese componente se va formando cuando yo soy amado por mis padres. Cuando no soy amado y mis padres no saben expresar afecto hacia mí, entonces yo experimento rechazo. Y entonces estoy siendo dañado en ese componente llamado autoconcepto. Este leproso, no sabemos de su infancia, de repente también fue rechazado, pero ya en su adultez o desde cuando experimentó esta enfermedad llamada lepra, él empezó a experimentar rechazo. Miren, el más inmenso temor que hay en el ser humano es el rechazo. Miren, no hay más grande temor en el ser humano que el rechazo. Así como también el más grande hambre, el más grande anhelo que tiene el ser humano es de reconocimiento. Rechazo y reconocimiento son dos caras de una misma moneda. Todos necesitamos reconocimiento. Cuando lo hemos recibido de niños, que es importante que lo recibamos, entonces cuando somos adultos ya no necesitamos que nos aplaudan, que nos reconozcan, que nos elogien. Pero el que no lo recibió de niño tiene un problema de autoestima, tiene un problema de narcisismo y entonces va a buscar que lo aplaudan. Por eso muchos de nosotros que tenemos problema de autoestima buscamos que nos aplaudan, que nos reconozcan, que nos elogien, que nos digan cosas grandes, bonitas. Y muchos líderes buscan compensar su baja autoestima teniendo poder, teniendo título. Que me llamen pastor, profeta, apóstol, doctor, ingeniero. Ah, qué lindo el título, ¿no? Cuando señalan mi título, yo me siento por las nubes, ¿no? O teniendo poder, o teniendo dinero. Si yo tengo un auto, ¿no? Y si encima me pongo unos lentes negros, ¿no? Cómo manejo, ¿no? Cómo me siento bien, ¿no? Problema de autoestima. O quiero tener prestigio. Quiero tener cargos, puestos, títulos. Todo eso está revelando el hambre de reconocimiento que yo tengo. Ese hambre, ese reconocimiento que mis padres no supieron darme, yo quiero ahora encontrarlo en este mundo con la gente. Pero como la gente no me lo va a dar gratuitamente, entonces yo voy a hacer cosas para que la gente me dé. Pero esto tiene que ver con el componente de la autovaloración. El componente de la autoaceptación tiene que ver con el rechazo que experimentó el leproso. El leproso entonces experimentó ese rechazo. Él se despreciaba seguramente a sí mismo, hasta que un día oyó de Jesús. Oyó que Jesús sanaba y obraba milagros. Y él se dijo, voy a buscar a Jesús. Y bajo el riesgo de su vida, corriendo riesgo sobre su vida, él buscó, llamó a Jesús, se acercó a él en medio de la multitud. Y seguramente toda multitud se alejaría, ¿no? Se distanciaría de este hombre. Pero él se acercó donde Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ese si quieres suena a humildad. Ese si quieres suena a humillación delante de Jesús. En nuestro tiempo se habla que el Señor tiene que sanarme, que tú tienes que confesarlo con tu boca. Que el Señor, Él tiene, si no estás mal, el Señor dice en su palabra, Él tiene que sanarte, obligadamente.
y convertimos a Dios en nuestra lámpara de Aladino, que simplemente tengo que frotar y Él tiene que cumplir mis deseos, es entender mal el discurso de la Biblia. Él se humilló delante de Jesús y dijo: Señor, yo creo que tú sí puedes sanarme. A mí no me quepa la menor duda que tú puedes sanarme. Y por eso me he acercado, a riesgo de que me apedreen. Yo creo que tú puedes sanarme. Pero Señor, yo quiero ver si tú quieres sanarme. No es un asunto si puedes, es un asunto si quieres. Y él se acerca donde Jesús. Y miren, ¿qué es lo que hace Jesús? Y esta es la enseñanza, este es lo central del mensaje en este pasaje. Cuando la Biblia y los evangelios relatan ciertos detalles, los detalles no están de más. No es solamente para completar una información. Los detalles que nos da la Biblia es porque hay un mensaje detrás de ello. Cuando la Biblia dice que Jesús extendió su mano y lo tocó, dice que él fue sanado. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo tocó Jesús? Ahora, ¿era necesario que Jesús lo tocara para sanarlo? No. Él podía a lo lejos y a la distancia orar y sanarlo. No era necesario que lo tocara. Él pudo orar simplemente y sanarlo, sin necesidad de tocarlo. ¿Por qué lo tocó Jesús? Ahora, ¿ustedes saben lo que es tocar a un leproso? ¿Cuántos de nosotros nos hemos topado en la calle o hemos visto tal vez a un loco por la calle? Todo sucio, todo maloliente, todo mal vestido. ¿Qué es lo que hace la gente? Huye, toma distancia, se aleja, ni siquiera se acerca. Crea repugnancia, rechazo. El leproso es 10 veces más que eso. O sea, lo que despierta el leproso es más que asco y más que repugnancia. Porque un leproso se ve que su carne se le pudre y se le cae y despierta un olor nauseabundo. Entonces, tocar a un leproso era algo tremendo. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Saben por qué? Porque Jesús está haciendo terapia con el leproso. Porque para Jesús no era lo más importante sanarle de la lepra física. Él quería sanarle de su lepra del alma. Él quería obrar sanidad interior, más que una sanidad exterior. Él quería operar sanidad en su mundo interior, más que sanidad en su cuerpo físico. Cuando Jesús lo toca, extiende su mano y lo toca, le está diciendo: mira, yo te amo. Mira, tú eres valioso para mí. Tú eres importante para mí. Mira, yo no te desprecio. Yo no tengo asco de ti. Yo no tengo repugnancia de ti. Lo toca. En ese tocar le está dando ese mensaje. Frente a toda una multitud que lo rechaza, que toma distancia de él, que lo repele, él siente el toque, él siente el abrazo de ese líder espiritual, de ese profeta que predicaba en Jerusalén, de alguien que era importante para el pueblo, para su vida. Él experimenta ese toque. ¿Cuán importante es el contacto, el toque físico en la vida de una persona? Miren, hay muchos estudios psicológicos con respecto al tacto, con respecto al contacto físico. En Miami hay todo un instituto que se llama justamente Instituto del Tacto, en la cual se estudia, se trata a las personas que han tenido esa carencia afectiva, que tienen ese problema de autoestima, que no han sido acariciados por sus padres. Entonces se trata ahí. Porque miren, todos, sin excepción, necesitamos experimentar caricias físicas. Necesitamos que nuestra mamá, cuando somos bebés, nos alimente de su pecho, no solamente porque necesito la leche física, sino porque necesito esa nutrición emocional, ese calor afectivo. Por eso cuando una mamá le da de lactar a su hijo, estando con cólera, con resentimiento, con ira,
entonces lo que está haciendo no solamente está afectando su leche, está afectando esa nutrición emocional, porque el niño va a experimentar rechazo de esa mamá. Lejos de experimentar esa caricia, va a experimentar una violencia asolapada, una violencia psicológica. Y por eso entonces va a crecer con sentimientos de desprecio y de rechazo hacia sí mismo. Es importante la caricia. Es importante que el niño reciba la caricia de papá, de mamá, que le diga que yo te amo. Miren, muchas veces un niño no necesita que le demos explicaciones, argumentos. Necesita solamente que le demos un abrazo, que le demos una caricia. Miren papás, yo no sé cuántos papás hay acá. ¿Saben por qué hay hijas que están con un enamorado y con otro enamorado, y con un esposo y con otro esposo, y con un marido y con otro marido? ¿Saben por qué? Porque están buscando en ese enamorado, en ese marido, esa caricia paterna que no encontraron en papá. Y no importa entregar sus cuerpos, no importa vender su cuerpo, su lascivia, con tal de recibir un mendrugo, un mendigo de caricia. Cuando los padres dejamos de acariciar a las hijas, con esa caricia sana, con esa caricia de padre, esa hija crece con un vacío, esa hija crece con ese sentimiento de rechazo que lo buscará en los brazos de un hombre. Y como no habrá ningún hombre que pueda satisfacer, se pasará la vida buscando ese hombre, porque está buscando un papá que lo acaricie, porque experimentó rechazo. Es importante el contacto, es importante el tacto que podamos hacer. En una oportunidad, una amiga me contó lo siguiente. Ella estaba en un ómnibus y sube un niño, todo sucio, maloliente, llorando. Y el niño se movía de un lado al otro en este ómnibus, llorando, gritando un poco. Ella estaba sentada y su asiento estaba vacío. El niño se sienta a su lado. Y esta amiga experimenta el natural rechazo, el natural, no sé, ese repeler a este niño, porque olía mal, porque lloraba, porque estaba mal vestido. Y seguía llorando, sentado al lado. Esta amiga era cristiana, sintió que Dios le hablaba para dar amor a este niño, que el Espíritu Santo le decía, mira, tócale, tócale. No le hables, solamente tócale su cabecita. Y él empezó a tocar la cabecita, así, rascándole un poquito la cabecita. En esos minutos que hizo eso ella, el niño dejó de llorar y el niño se quedó dormido. ¿Qué es lo que pasaba con este niño? Cuando el niño lloraba, moviéndose de un lado a otro, estaba revelando su ansiedad. ¿Cuántos niños viven en ansiedad en este tiempo por carencia afectiva de los padres? ¿Cuánta ansiedad en este tiempo viven los niños? ¿Cuántas depresiones viven los niños? Hoy se habla de suicidio infantil por esa carencia afectiva, porque los padres están más ocupados en otras cosas que en la atención y la relación con los hijos. Este niño reflejaba esa ansiedad, y en ese moverse y llorar de un lado para otro, él lo que estaba gritando en su lenguaje no verbal, estaba diciendo, ámenme por favor, denme un poquito de amor por favor, regáleme una pequeña caricia por favor. Él no pedía plata, él no pedía otra cosa, él pedía una pequeña caricia. Y cuando ella la encontró en esas manos, en esos brazos de esta persona, su ansiedad se calmó. Y por eso se pudo dormir. Ella no le habló. Ella no le dio un discurso, no le habló de Cristo, no le habló de nada. Simplemente lo tocó. ¿Cuántas veces necesitamos decirle a nuestros hijos, decirle tal vez a nuestra pareja, a las personas que amamos, o aún a las que no tanto, simplemente darle un abrazo? Simplemente abrazarlo, palmearle en el hombro, y nada más, no hay que decir más a veces. No hay que hacer más.
¿cuánta sanidad experimenta esa persona? ¿Cuánto se está restaurando y reconstruyendo su autoestima de esa persona? ¿Cuándo sana su autoestima? Por eso es importante la labor que cumplen los padres en la sanidad, en la formación de la autoestima de los hijos. Hemos visto el video de Tony Meléndez. Miren, si Tony Meléndez llegó a donde llegó, y no solamente se quedó caminando, sino que pudo volar, usando esta metáfora del por qué caminar si puedo volar, es porque pudo construir una autoestima sana, en la cual su padre le fue de mucha ayuda. Miren, hay muchos hijos que pueden o podemos quejarnos de nuestro padre. Muchas veces la ausencia paterna de un padre, ya sea porque es una ausencia física o es una ausencia emocional que daña la vida de nuestros hijos. Y muchas veces los hijos tenemos esa queja con nuestros padres, porque no supieron ser buenos padres, buenos papás. Pero el caso de Meléndez, de Tony Meléndez, fue distinto. Él tuvo la bendición de tener un padre sabio. Si solamente él se hubiera criado con mamá, no hubiera llegado a donde él llegó. No hubiera llegado a donde él llegó. ¿Por qué? Porque él cuenta, no lo cuenta aquí, pero cuando él vino a Lima e hizo una presentación, un concierto, él contó parte de su testimonio y yo pude oír ahí. Él contó que cuando él era niño y él tenía que comer o hacer determinadas cosas, todo se lo quería hacer su mamá. Y el papá le dijo, no, hay cosas que él tiene que hacerlo por sí mismo. Hay cosas que él tiene que hacerlo por él mismo sin ayuda de nadie. Él tiene que hacerlo. Y el niño lloraba un poco, se molestaba un poco, pero empezaba a hacerlo. Él empezaba a hacer las cosas que él ya podía hacer, vestirse, tocar, lavarse. Entonces cuando el padre le da responsabilidades y cuando el padre no lo trata como un inválido, entonces el niño crece activando sus potencialidades. ¿Por qué? Miren, ¿qué es lo que se ve y descubrimos en psicología? Que muchos niños que nacen con cierta discapacidad, física, digamos, mental un poco tal vez, ¿qué es lo que pasa en el seno familiar de ese niño? Muchas veces los padres lo hacen doblemente discapacitado. Doblemente discapacitados. O sea, ya ese niño viene con una discapacidad física y los padres lo hacen un discapacitado mental encima. ¿Por qué? Porque por su limitación física lo tratan como un inválido. Y lo ven como un inválido. Y entonces él graba en su mente que es un inválido. Y que él siempre tiene que depender y vivir a costa de los demás. Entonces lo hacen de por vida un inválido psicológico. Además de la invalidez física que pueda tener. ¿Cuántos padres hacen de sus hijos, aún no teniendo este hijo ninguna discapacidad física, sus padres lo vuelven un inválido psicológico? Porque no saben construir una autoestima adecuada. Porque no saben dar responsabilidades, formar el componente de la autoconfianza para que sepa echar mano de las habilidades, de las potencialidades que tiene. Porque no sabemos, como padres, no se nos ha enseñado, no hemos sido educados para padres. Es en la niñez entonces donde se forma la autoestima. Empezamos diciendo que yo no puedo ya cambiar mi pasado, pero lo que sí puedo es salir de la cárcel de mi pasado. Miren, muchos de nosotros vivimos atrapados en nuestro pasado. Vivimos en la cueva de nuestro pasado y por eso seguimos dando vuelta en el desierto y nunca cruzamos el río Jordán. Seguimos ahí, atrapados en nuestro pasado, condicionados por nuestro pasado. Pero yo tengo la oportunidad de ponerme cara a cara con mi presente y poder construir mi futuro. Yo no puedo vivir en base al condicionamiento pasado que hicieron conmigo mis padres. Mis padres me grabaron en mi mente una forma de creer, de pensar y de ser. Pero yo tengo la posibilidad
y eso es salud psicológica, eso es salud mental. Tengo la posibilidad de reestructurar mi mente, de reestructurar mis emociones, de reestructurar mis creencias, de reestructurar mi perspectiva de la vida y de restaurar mi autoestima. Yo tengo esa posibilidad. Yo soy capaz en el Señor, en Cristo, de poder cambiar en ese sentido. Miren la fábula de la gallina y del águila. Una vez, un águila puso un huevo y no pudo empollar este huevo. Así que ese huevo pasó a ser empollado por una gallina. Entonces, una gallina hizo que nazca el polluelo águila. Y este polluelo creció juntamente con los demás pollos. Y cuando ya se convirtió en adulto, y era una gallina, ella veía cómo volaban las águilas. Y ella decía, ¿cuánto me gustaría ser un águila? ¿Cuánto me gustaría poder volar como un águila? Remontarme a esas alturas como un águila. Y ella ignoraba y no sabía que ella era un águila. ¿Por qué? Porque en su mente estaba que era una gallina, siendo un águila. Porque se había criado en un gallinero, en un corral, con la mentalidad de una gallina, y por eso nunca echó manos de sus recursos, de sus potencialidades, de sus alas, para poder volar. Muchos de nosotros vivimos así también, con enormes potencialidades, con grandes capacidades para remontarnos, para poder volar en las alturas del progreso. Sin embargo, vivimos con la mentalidad de gallina, ahí en los llanos, sin progresar, sin desarrollar, sin avanzar en la vida, porque ahí en nuestra mente están grabados el no puedo, el no soy, el no me va a salir, el no creo. Están grabados ese cúmulo de creencias que limitan mi autoestima, que limitan mi personalidad, porque hay un daño en mi autoestima. De ahí que es importante entonces restaurar mi autoestima. Es posible hacerlo. Es posible hacerlo a través de una terapia, a través de un curso, a través de ir tomando conciencia para poder sanar esas áreas, esos componentes de la autoestima y ser mejores hijos, padres, profesionales, creyentes para nuestra vida. Despertares es una institución que les ofrece un espacio. Yo creo que hay otras instituciones también. Vayan, edúquense, inviertan en sus propias personas. Miren, dijimos que no nos va bien en la vida, no porque la vida sea mala, sino que no nos va bien porque nuestra mente, porque nuestra autoestima es la que está mal. Necesitamos ser sanados. Cuando estamos mal del cuerpo, vamos a un médico, ¿verdad? También cuando estamos mal del alma, y muchos de nosotros estamos mal del alma, estamos enfermos del alma, necesitamos ir a una terapia, necesitamos experimentar sanidad. Y para eso hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero, hay que invertir trabajo, hay que invertir esfuerzo. Despertares es una institución que ha abierto una serie de temas que tienen que ver con la sanidad interior y con el crecimiento personal. El mes de mayo, como dijimos, estaremos trabajando este tema de la autoestima. Hoy hemos dado apenas una introducción de lo que es la autoestima. No hemos trabajado a fondo los componentes, no hemos trabajado a fondo los casos bíblicos, los personajes bíblicos que nos enseñan cada uno de los otros componentes. Pero nos llevamos, creo yo, en esta noche algo básico con respecto a la autoestima, algo concreto, una síntesis que nos pueda ayudar a empezar a tomar conciencia y hacer algo porque nuestra autoestima sea sanada, porque seamos mejores personas. Yo les deseo, hermanos y amigos, con todo el corazón, que Dios cambie sus vidas, que puedan cruzar el Jordán, que puedan restaurar su autoestima, sanar su autoestima, y no solo caminen, pudiendo volar también. Sean esa águila que la Biblia nos enseña que cuando confiamos en Dios, seremos como las águilas. Correremos, no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Que el Señor nos ayude. Que Dios le bendiga. Gracias.